estamos de vuelta. Ahora tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Max Puig, ex ministro de Medio Ambiente y de Trabajo de la República. ¿Cómo estamos, Puig? Bienvenido. Muy bien, Aurelio. Encantado de compartir contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este Y a momento. nosotros muy grato tenerlo de vez en cuando aquí. Ahora tenemos un tiempo que no venía. Max, pues empezamos a inquirirlo, a interrogarlo sobre algunas cosas, a requerir su opinión. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana decidió esta semana enfrentar el principal cuestionamiento que tiene la oposición sobre el asunto de la corrupción. Y entonces ha dicho que este es el gobierno más pulcro, exceptuando el gobierno de los 7 meses de Juan Bosch. Viene avalado por una certificación de Transparencia Internacional que dice que el gobierno, que el Estado, que la República Dominicana ha avanzado enormemente con eso y lo coloca entre los primeros 10 en el avance y dan una serie de elementos. El empresariado también del Cibao ha dicho esta semana que la respuesta económica del año pasado es básicamente el resultado y la expresión de un gobierno pulcro como el de Danilo. ¿Qué usted cree de esa? Bueno, Aurelio, yo creo que el presidente Medina cometió un error al expresarse en los términos en que lo hizo, porque el hecho de presentarse como un gobierno impoluto, como un gobierno absolutamente limpio, el hecho de destacar que tiene las manos limpias, yo creo que ha tenido un efecto contraproducente. Ha tenido un efecto contraproducente porque entonces eso ha hecho pensar a los ciudadanos, bueno, a los hacedores de opinión, comunicadores, líderes de las diferentes actividades, a preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto es cierto esto que ha dicho el presidente? Y entonces ha empezado la revisión y difícilmente pueda considerarse que este es el gobierno más limpio que ha tenido la República Dominicana. Incluso se puede llegar a pensar que quizás sea uno de los que esté más comprometido en el uso de los recursos públicos, en el uso indebido de los recursos públicos. Y realmente yo creo que al expresarse de esa manera, yo creo que el presidente de la República se expuso a que salieran a la luz todos muchos hechos indebidos. Y en ese sentido, coincidió con ese discurso del presidente, para mala suerte de él, con el hecho de que se haya hecho pública la existencia de un contrato oculto para la construcción de una tercera planta de carbón en Punta Catalina. Ese contrato, firmado con una empresa prácticamente desconocida, especializada en el negocio de los plásticos, para construir una planta de carbón valorada en cerca de $2.000 millones. Que debería aportar el inversionista, y el Estado se estaría comprometiendo a comprar la energía generada por esa planta. Pero todo eso se hizo en el mayor sigilo. Eso se hizo hace 2 años. El país no sabía nada, absolutamente nada. Eso salió a colación, fue puesto en evidencia, y entonces el gobierno, luego de la denuncia, ha dicho que sí, que eso se firmó, pero que eso quedó anulado hace cierto tiempo. Es decir, una falta tal de transparencia puede hacer pensar cualquier cosa. Y sobre todo cuando uno analiza después ese contrato, lo que dice. Es un contrato similar al de la Cogentrix. Es decir, y la Cogentrix fue una planta eléctrica que se estableció en la que el Estado Dominicano se comprometía en comprar la energía, es decir, por muchos años, y se estableció que si esa energía no se generaba, el Estado de todas maneras seguiría pagando
como si la energía se estuviese generando. Hace 15 años que el Estado Dominicano ha estado pagando a la Cogentrix sin generar electricidad. Pues este contrato, que se había mantenido oculto respecto a la tercera planta de carbón de Punta Catalina, del que no se sabía públicamente, pero que había sido firmado, el presidente había otorgado un poder para que la CDE firmara con esa empresa para hacer eso. Se negoció un acuerdo con el Canadá para eso y el país no supo nada. Realmente, un gobierno que hace eso, un presidente que hace eso, no puede arguir, no puede argumentar que está actuando con transparencia, no puede argumentar que está actuando limpiamente. Sobre todo que nos ha dado a conocer quiénes son realmente las personas realmente involucradas en un negocio grande, de los más grandes que se ha hecho en toda la historia de la República. Es decir, la primera línea del metro no costó eso. O sea que estamos hablando de un asunto realmente muy serio. Pero este es un caso, y a raíz de esas declaraciones del presidente han salido a relucir muchos otros casos, algunos de ellos muy recientes. Es decir, ahí está el caso, es decir, claramente expresado por la Cámara de Cuentas de la construcción, de la reconstrucción del Hospital Darío Contreras. Es decir, un caso de envergadura. Pero el funcionario público responsable de esa obra pública después se vio involucrado en otro caso. Fue separado del cargo, pero hay subalternos de él que guardan prisión preventiva. Entonces realmente, es decir, todo esto porque se descubrió que había una mafia dentro de las propias instituciones públicas, es decir, para extorsionar a contratistas del Estado. Al caso de la OISOE. Sí, al caso de la OISOE. Pero fíjese que el presidente lo separó. Lo separó cuando yo lo comenté, surgieron los cuestionamientos. Sí, pero después que se suicidó uno, tuvo que matarse un ciudadano, tuvo que pegarse un tiro a un ciudadano. No, él lo había separado antes. Pero de todas maneras hay subalternos de ese funcionario que están detenidos y ese funcionario no está detenido. Es decir, y así podemos multiplicar los casos, y realmente, es decir, se trata, es decir, de un presidente que prometió que actuaría sobre la base del rumor público. Pero no se ha actuado. Doctor, no se ha actuado. Sí, doctor, yo quisiera que usted le dijera al pueblo dominicano cómo va la candidatura de su presidenta, de la presidenta de Alianza por la Democracia, que ha postulado a Minú Tavares, nuestra querida amiga, como candidata a la presidencia. ¿Cómo va eso? Yo diría que va muy bien. Ajá. Y va bien sobre todo dentro de este contexto político tan difícil que estamos viviendo. Y va bien también por los muchos movimientos, por lo cambiante que está la política dominicana. Si hay un rasgo que define a la política dominicana de hoy es su fluidez. Los cambios rápidos que se van dando de una situación a otra. El año pasado se dieron 4 escenarios totalmente distintos a lo largo del mismo año. En enero del año pasado, la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas pensaban que los 2 candidatos presidenciales en el 2016 iban a ser los expresidentes Mejía y Fernández. Sí, así es. En enero el 95% quizás creía eso. Sí. Pero ya hacia mediados de año ese escenario se había desplomado, se había desvanecido. Entonces había un nuevo escenario que se produjo a raíz del hecho político más importante del año pasado, que fue la modificación constitucional que permite la repostulación del presidente Medina. Ese fue un hecho decisivo porque el presidente Medina le tumbó el pulso al presidente Fernández, impuso su hegemonía dentro del partido de gobierno, hizo un acuerdo con el PRD, hizo un acuerdo con los legisladores, con el Partido Reformista. O sea, que aunque hoy estén aliados con otra fuerza política, pero votaron todos en un hecho que precisamente, es decir, que no habla de manos limpias.
Es decir, porque se entiende que circuló mucho dinero para esa modificación constitucional. Pero eso cambió el escenario y se creó un segundo escenario. Ese segundo escenario era el de un Danilo Medina hegemónico que iba a ganar sin dificultad las elecciones en una primera vuelta por amplio margen, por un muy amplio margen. Ese fue el segundo escenario del año pasado. ¿Y usted cree que eso cambió? Completamente. Es que ya desde noviembre las encuestas lo revelan con toda claridad. Aquí hay segunda vuelta. Ese es el tercer escenario. Un escenario ya caracterizado por ese hecho. Es decir, que el presidente ya en todas las encuestas, en todos los sondeos, está por debajo del 50%. Y eso indica segunda vuelta. Es un escenario nuevo. Pero después de ese escenario de segunda vuelta, en diciembre, se modificó de nuevo el panorama político, porque se dieron dos hechos decisivos. Es decir, cómo fueron las primarias fallidas del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que justamente en el día del aniversario de la fundación del PLD se dieran hechos tan trágicos como los que se produjeron, y que realmente no han contribuido, ¿verdad?, a realzar la imagen de ese partido. Pero por otro lado, el Partido Revolucionario Dominicano, colocado generalmente en segundo lugar en la mayoría de las encuestas, también hizo algo que no realza su proyección política. O sea, porque produjo una alianza con aquellos que 6 meses antes habían votado a favor de la reforma constitucional. ¿Y cómo puede usted decir que usted es un abanderado de la lucha contra la reelección si firma un pacto con los principales reeleccionistas de la República Dominicana y que acaban de hacer modificar la Constitución para que el presidente Medina se pueda presentar? Todavía no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de eso, pero sí se sabe que ese pacto le costó mucho a ese partido. Y todavía no se sabe, le costó mucho, todavía no se sabe cuánto. Al final no se sabe cuando se saque la suma y la resta, no se sabe si va a salir ganancioso o va a tener pérdida. Hace 2 días, o un par de días, Luis Abinader llamaba a un frente amplio que enfrentara al gobierno del PLD como salida definitiva. Pero la verdad que lo que yo observo es que ese aglutinamiento en torno a un grupo, en un solo grupo, no se ve. La candidata presidencial de la Alianza por la Democracia había dicho hace una semana que el PRM hipotecó su futuro político y la campaña. Eso es una traba que imposibilita. Sí, Aurelio, por lo siguiente, porque obviamente que ahí hay una alianza de mansos y cimarrones, es evidente. Es evidente, ahí hay de todo, como en botica, ahí hay de todo, ahí hay gente muy honorable, hay todo tipo de personas. Sí. Entonces, lo que se necesita en una campaña electoral y en una oferta presidencial es generar confianza. Pero lo que tiene que generar confianza es el conjunto. Entonces, ahí hay elementos que pueden generar confianza, pero hay elementos que generan desconfianza. Y dentro de ese contexto, esa declaración de Minú Tavares Mirabal fue una declaración responsable, una declaración diáfana, y las encuestas revelan que ella es la candidata de mayor crecimiento, es decir, es la que crece con mayor rapidez, mientras la candidatura presidencial del presidente de la República, la reelección, ha descendido 20 y tantos puntos a lo largo del año 2015, y que la candidatura de otros partidos se observa estancada. La candidatura de Minú Tavares Mirabal es una candidatura en crecimiento vigorosa, además por muchas razones, porque es la única candidatura realmente fresca, es decir, que le aporta aire fresco a la política dominicana. Es decir, todos los demás, ¿verdad?, como dicen los muchachos ahora, todos los demás son postalitas repetidas. O sea, pero en el caso de Minú, estamos frente a una mujer de mucho temple, con méritos propios, ¿verdad?, con una muy buena hoja de desempeño. Y por eso es que, y ahí es que realmente estoy respondiendo la pregunta de hace un momento, que por qué yo y nosotros en la Alianza por la Democracia vemos que la candidatura de Minú marcha bien. Es la candidatura que está creciendo a mayor ritmo. Entonces, eso nos hace sentir bien, pero no nos hace sentir complacidos, porque en una situación política como esta tan fluida,
Si hay muchos cambios, no pasa un día que en los diarios no aparezca una noticia nueva, que fulano pasó de tal partido a tal otro partido, y mañana otro, y que pasa de este a aquel, de aquel a este. Entonces, eso hace muchos años. Está inestable. Una situación totalmente fluida, totalmente cambiante. Claro, para quienes propugnamos por una política de cambio, ese es un escenario favorable, porque en definitiva es un escenario de crisis de los partidos tradicionales. Entonces, por eso entendemos que hay una oportunidad, pero sabemos que las oportunidades o se aprovechan o se dejan pasar. Nuestra idea es aprovecharla. Migración dijo esta semana, doctor, que en 6 meses ha repatriado alrededor de 130.000 extranjeros, 113.000 haitianos y más de 15.000 de otras nacionalidades, y que ha impedido que 7.000 entren al país porque no reunían las condiciones. ¿Qué le parece a usted este proceso? ¿Va a buen ritmo? ¿Qué le parece? Bueno, en realidad, bueno, tú sabes, Aurelio, es un problema complejo. Sí. Es un asunto difícil. Es un asunto difícil, involucra dos situaciones, porque cuando se habla de la situación de la frontera, se habla de la situación de las personas que son repatriadas a Haití. Hay dos situaciones distintas. Una es la de los inmigrantes y otra situación es la de los dominicanos, hijos muchas veces de esos inmigrantes. O sea, son dos situaciones distintas, las dos se han tenido que abordar al mismo tiempo, por razones que no hay que repetir de nuevo, que todo el mundo conoce, y las medidas que se han tomado han significado pasos de avance, porque indiscutiblemente el hecho de que se les reconozca la nacionalidad a una buena parte de esos dominicanos que habían sido injustamente privados de su nacionalidad dominicana, eso es un elemento positivo. Aun y cuando hay otra parte que todavía no ha logrado, ¿verdad?, que se les reconozca ese derecho que tienen. Bueno, pero ¿verdad?, vamos a reconocer que es positivo que una parte sí lo haya logrado, a pesar de todas las dificultades, todos los obstáculos, todos los problemas, que son de diferente orden, son de orden administrativo, yo diría hasta de pensamiento, es decir, hay personas que tienen la mente bloqueada y bloquean las soluciones. Y por otro lado, el tema de los inmigrantes como tal, es decir, todo país debe regular las personas que viven en su territorio. El proceso, bueno, quedó una parte fuera, que no cumplió con los requisitos, y yo siento también que como los requisitos que se pusieron fueron tan altos, tan difíciles de superar, bueno, entonces eso creó dificultades en que se cumplieran todos esos requisitos, pero la verdad es que ha habido cierta flexibilidad y hay que esperar que utilizando la razón y apelando a la sensibilidad, todos estos dramas humanos que están implícitos en el tema del trasiego, del trasiego de poblaciones puedan ser superados. Sobre todo en un momento ahora tan complejo, porque Haití está en una situación muy difícil y obviamente que la inestabilidad de Haití no le conviene a nadie. Ni a Haití, ni a la República Dominicana, ni a ningún país. Y el tema de la migración sigue siendo un tema complejo aquí en cualquier parte del mundo. Así es. Doctor, un tema electoral, o sea, hay una especie de acción de amparo contra el voto de arrastre que arrastra a los senadores. Sí. O sea, que cuando usted vota por cualquier diputado, ese voto también se lo está aplicando al senador, aparte de lo que él propiamente tenga. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene un punto de vista sobre eso? Bueno, yo te voy a decir mi opinión. Ajá. Las elecciones de senadores y diputados deberían ser separadas. Deben ser separadas. Y desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con el sentido de esa acción de amparo. Ahora, eso significa a estas alturas cambiar totalmente
todo el sistema de boletas, diseñar nuevas boletas, o sea, diseñar el sistema de contabilidad y todo eso. O sea, yo comparto el sentido, comparto la idea, estoy a favor del propósito. No sé cuán factible sea ejecutar ese propósito. Igual yo pienso que deben ser separadas las elecciones del alcalde y los regidores. Y creo también el voto preferencial para los regidores. Ahora, ha habido muchos problemas para contar los votos preferenciales de los diputados. Entonces, yo aspiro a eso, pero no sé cuán factible pueda ser realizar modificaciones de esa envergadura de aquí al mes de mayo. Tengo mis dudas. Doctor, la declaración, usted sabe que tenemos un embajador norteamericano bastante controversial. Da muchas declaraciones y con frecuencia a veces se cree que se está oponiendo, está enfrentando al gobierno, pero esta semana dijo que no, que los Estados Unidos son independientes, no tienen opción preferida. ¿Y qué le parece a usted la declaración del embajador? Bueno, porque está muy bien que él diga eso. Es decir, porque es que ningún extranjero, sea embajador, no sea nada, vota aquí. Entonces ningún gobierno tiene que preferir a tal o cual candidato aquí. Entonces está bien que él diga eso. Yo creo que esas declaraciones se inscriben dentro, si se quiere, de la norma diplomática. O sea, las elecciones dominicanas son de la incumbencia del pueblo dominicano. Por último, de la cumbre de la justicia dominicana que está propiciando el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que ha tenido una amplia aceptación. Sí, yo he visto que mucha gente ha dicho que sí, pero eso no va a resolver nada. No va a ningún sitio. No, eso no va a ningún sitio, porque primero, es decir, ya hace años que el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte se le han pasado descalificándose. Se le han pasado descalificándose uno al otro. Es decir, para el presidente de la Suprema todo lo malo viene del Ministerio Público, para el Ministerio Público todo lo malo viene de la Suprema, hasta el punto de que el Procurador General de la República hace unos meses decidió no recurrir a un caso importante, un caso de suma importancia, como es el caso, ¿verdad?, del juicio que se llevaba al senador de la provincia de San Juan. Es decir, él decidió no recurrir a la Suprema porque la Suprema no le merecía ninguna confianza. Entonces, después de eso, ahora parece que se intercambiaron palabras bonitas, pero sentar a toda esa gente, hablar del tema, yo creo que lo que va a hacer es entretener al pueblo dominicano. De ahí no va a salir nada, Aurelio, yo creo. De ahí no va a salir. De ahí no, van a seguir. Bueno, amigos, ha sido la participación de nuestro distinguido amigo y frecuente asiduo de este programa, el doctor Max Puig, exministro de Trabajo y de Medio Ambiente y presidente de la Alianza por la Democracia, que está postulando a Minú Tavares Mirabal. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.